Muy buenas noches, estimados colegas. Le habla Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público. También, listo, creo que ahora sí. Alberto, ¿me confirma por favor el sonido? Zoraida, Falco Reyes, el sonido perfecto. Jenny, buenas noches. Pedro, buenas noches, el sonido está mal. Carolina, buenas noches. ¿Alguien que me confirme el sonido, si ya está bien, por favor? Lo tenía por... Sí. Javier, buenas noches, escucho con eco. Todavía, muestra a ver. Tenemos Logitech, está con el micrófono auxiliar. No, creo que ya tuvo que haberse arreglado. Entonces, confirmen por favor. Sí, perfecto, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a recordar rápidamente los conceptos básicos y entramos a mirar los conceptos de la DIAN para terminar la sesión en las 3 semanas que llevamos sobre este tema que la verdad es bastante complejo. Uno lo ve inicialmente sencillo, pero hay casos complejos. Por ejemplo, como mirando los conceptos hoy, las juntas de acción comunal tienen que cumplir con este requisito. Entonces uno diría, uy, sorpresa. Eso lo vamos a ver. Soledad, gracias. Juliana, gracias. Entonces, los conceptos básicos dice beneficiario condicionado. Dice persona natural que adquirirá la calidad de beneficiario de una persona jurídica o estructura en personería jurídica o similar con el acaecimiento o cumplimiento de un hecho futuro incierto. Eso es cuando vemos, por ejemplo, vimos el jueves pasado que puede haber beneficiario condicionado. Inclusive cuando sucede, por ejemplo, el caso que les decía, por ejemplo, el caso de una fiducia en la cual se establece que cierto niño o niña, digamos que en ese momento tenga 12 años, cuando cumpla 18 años o mayoría de edad, entonces tendrá unos beneficios de esa fiducia. Entonces ahí sería beneficio condicionado. Conjuntamente, la persona natural que actúa junto con terceros, con los que tengan un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil independientemente de las personas jurídicas o estructuras jurídicas o similares existentes entre estos, a través de las que actúen de manera directa o indirecta, o la persona natural que actúa de manera directa o indirecta junto con terceros a través de un acuerdo. Entonces también le recordaba, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, digamos que un fondo especial, ¿sí? Una asociación de inversionistas, entonces ahí sería en forma conjunta. O el caso de una sociedad que tenía dos accionistas, dos hermanos, digamos hermanos. Uno tenía el 94% y el otro el 3%. El del 94% de reporta que estaba superior al 5%. Y el del 4 diría uno, bueno, no porque está hablando del 5, pero por ser hermanos, entonces aquí se aplica el control en forma conjunta, entonces se reportan ambos. Eso lo vimos la semana pasada, antepasada, incluye casos, infografías hechas por la DIAN, las compartimos. Estamos haciendo a recordar que aquí se reportan son pruebas naturales, son las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro que deben reportar a los beneficiarios finales y se reportan a personas naturales. Entonces, recordemos que es el primer grado de consanguinidad, padres e hijos. Segundo grado de consanguinidad, abuelos, nietos y hermanos. Primer grado de afinidad, suegros. Segundo grado de afinidad, cuñados. Primer grado civil, padre adoptante, hijo adoptado. Luego tenemos control, definición de control. De la persona natural que ejerce control sobre una persona jurídica cuando actuando individual o conjuntamente tiene la potestad de tomar y o imponer decisiones relevantes, porque acuerde que puede ser beneficiario por participación directa, digamos que es socio, accionista, tiene cuotas, o en el caso dado que no, entonces tiene el control sobre esa persona jurídica, entonces se aplicaría este caso, o sea, para tomar decisiones. Control efectivo y o control final. La persona natural ejerce control sobre una estructura sin personería jurídica o similar cuando tiene la potestad de tomar y o imponer decisiones relevantes en la administración, dirección o gestión. Entonces, bueno, otra definición que trae la norma. Equivalente funcional, que aquí hay un concepto que le dan sobre esto, una pregunta que hacen, que ahora lo vamos a ver. Código alfanumérico otorgado por un país para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Hace referencia al equivalente funcional en cuanto al NID. Se dice el NID o el equivalente funcional, o sea, el número de identificación tributaria que tenga en su país. A eso hace referencia. Estructuras sin personalidad jurídica o similares. Son estructuras sin personalidad jurídica o similar, entre otras, los patrimonios autónomos constituidos mediante contrato de fiducia mercantil, ojo, los contratos de colaboración empresarial, los fondos de capital privado o inversión colectiva, los fondos de deuda pública, los fondos de pensiones y cesantías y demás estructuras en personalidad jurídica o similares de acuerdo al artículo cuarto. Entonces está definiendo eso, que también lo vimos el jueves pasado. Hoy vamos a ver algunos conceptos de la ley al respecto. Tenemos titularidad directa, la persona natural que tiene titularidad directa sobre una persona jurídica
cuando tiene un vínculo directo con la misma, por ejemplo, cuando es socio directo, o si es una sociedad anónima, entonces tiene acciones, ¿cierto? Figura acciones directamente. O si una persona, digamos, persona jurídica limitada, entonces tiene participación, entonces directamente tiene titularidad. Titularidad indirecta, la persona natural tiene titularidad indirecta sobre una persona jurídica cuando no tiene vínculo directo, o sea, digamos no es socio, con la misma, pero ejerce su titularidad a través de uno o más niveles de propiedad o interpuesta persona, representación o intermediarios. Un ejemplo que vimos de los que está compartiendo la DIAN. Por ejemplo, el caso de que la sociedad, ¿sí?, colombiana tiene socio persona natural y tiene socio una persona jurídica. Entonces, como no se pueden representar personas jurídicas y no personas naturales, entonces hay que ir detrás de la persona jurídica. Digamos, la persona jurídica que tiene como socio tiene el 30%. Entonces, como opera el 5%, entonces tiene que ir a mirar los socios de esa persona jurídica, que es socia a la que vamos a reportar. Entonces, porque van a reportar a una persona natural. Entonces, las personas naturales que cumplen serán entonces titulares en forma indirecta. Es un ejemplo, ¿sí? Ese es el caso. Listo, ahora vamos a ver quiénes son los obligados para recordar. Les recuerdo, porque acaban de llegar, estamos viendo, recordando estos conceptos básicos para abarcar los conceptos de la DIAN que vamos a ver, porque ahí los repiten, cada respuesta que la DIAN repite esto que estamos recordando. Dice Claudia Barrera, propiedad horizontal, buenas noches. Jenny, buenas noches. Claudia, buenas noches. Luz Pueda, buenas noches. Nelly, buenas noches. Entonces, dice, ¿quiénes están obligados? Ojo, primero, sociedades y entidades nacionales, dice con o sin ánimo de lucro, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto Tributario, incluyendo aquellas cuyas acciones se encuentran inscritas o listadas en una o más bolsas de valores. Esas tienen problemas, pero también la DIAN da una solución ahí. Entonces dice con o sin ánimo de lucro, entonces que una fundación, que una asociación, que el Colegio Comunal de Contadores, que la Junta de Acción Comunal sí. Ahora vamos a ver el concepto de la DIAN, ¿sí? Entonces, sin ánimo de lucro. Entonces, están obligados. Segundo, establecimiento permanente, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, rayado del Estatuto. Entonces dice, se entiende por establecimiento permanente un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera o persona natural sin residencia en Colombia realiza toda o parte de su actividad. Este concepto incluye las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos de petróleo y gas, o cualquier otro lugar de extracción o explotación de recursos naturales. También se entenderá que existe establecimiento permanente en el país cuando una persona distinta o un agente independiente actúe por cuenta de una empresa extranjera y tenga o ejerza habitualmente en el territorio nacional poderes que la faculten para concluir actos o contratos que sean vinculantes para la empresa. Estos son los obligados. Y acuerde que estas personas jurídicas con sin ánimo de lucro reportan a las personas naturales, solamente reportan a personas naturales con beneficiarios. También estructuras sin personería jurídica o similares en cualquiera de los siguientes casos que deben reportar. Las creadas o administradas en la República de Colombia. Las que rían por las normas de la República de Colombia. Las que su fiduciario o posición similar o equivalente sea una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en la República de Colombia. Entonces también ellas, estas estructuras, también tienen que reportar. Y cuarto, personas jurídicas extranjeras y estructuras en personería jurídica o similares cuyo valor de los activos ubicados en la República de Colombia representen más del 50% del valor total de los activos poseídos por la persona jurídica o estructura en personería jurídica o similar según sus estados financieros. Ahí están entonces. Ahora, ¿cuáles son los no obligados? Te recordemos. Primero, entidades, establecimientos, organismos públicos, entidades descentralizadas y sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sea público. Por ejemplo, si es una persona jurídica de economía mixta, o sea, que hay participación pública, particulares, debe reportar. ¿A quién va a reportar? Pues reporta a los beneficiarios personas naturales que sean privados, ¿sí? Porque la parte pública, o sea, el representante del Estado no se reporta. Solamente no deben reportar los que tienen 100% de su participación público. Ya, que el 99% es público, 1% privado, reporta ese 1%, ¿sí? Y como el 1% no, está por debajo del 5%, entonces ¿a quién reporta? Pues reporta el representante legal.
Embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones o organismos internacionales acreditados por el gobierno nacional. Estos dos que acabamos de ver no están obligados a reportar. Dice, no se exceptúan de la obligación de suministrar información en el registro único de beneficiarios finales RUP, las sociedades de economía mixta, sin perjuicio de su calidad de entidades descentralizadas de acuerdo con lo expuesto por el artículo 68 de la ley 489/1998. Listo. Y por último, para entrar en materia, ¿cuáles son los criterios de determinación del beneficiario final de las personas jurídicas? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Son tres. La 1 y 2 son incluyentes. O sea que puede darse el caso de dar beneficiarios del caso 1 y caso 2. Y la 3 es excluyente. Solamente la 3, que es el representante legal cuando no se identifican beneficiarios finales, se aplica la 3 cuando no se puede aplicar la 1 y la 2. ¿Sí? Entonces también vamos a ver un concepto de la ley en cuanto a eso. Entonces, los criterios. Dice, primero, la persona natural que actuando individual o conjuntamente sea titular, directo o indirectamente de él. 5% más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica y o se beneficie en 5% más de los activos, rendimiento, utilidad de la persona jurídica. Ya vimos el jueves pasado, yo les dejé un taller ahí, ¿cierto? En la parte práctica, cómo se diligencia cuando lo vamos a hacer por lotes, que es el que yo recomiendo, ahí sea uno solo, estilo información exógena, ¿cierto? Entonces ahí están las columnas, ahí nos pide la información. Si usted, por ejemplo, diligenciar, digamos, la columna 1, donde está, dice que es por capital y derechos de voto, ¿cierto? Más la segunda que dice también por beneficio en utilidad, es un ejemplo, no puede diligenciar la tercera columna, que sería este caso de representante legal. Le va a mandar error. ¿Por qué? Porque solamente diligencia la tercera columna cuando nos referimos a ese formato, eh, cuando no ha identificado en la primera y segunda columna. Entonces dice, segundo caso, la persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerce control y o indirecto sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el manual anterior. Entonces la primera es cuando es directa o indirecta, pero tiene participación en el capital. Entonces directa es el socio directamente o asociado. Indirecta, digamos que en esa persona jurídica hay un socio persona jurídica también, entonces hay que ir detrás de la persona jurídica que es socia a esta, las personas naturales. Entonces, esas personas naturales están titulares en forma indirecta. Listo. Y la tercera dice, cuando no se identifique ningún beneficiario final, bajo los criterios señalados en los numerales 1 y 2, se considerará como beneficiario final la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de una persona jurídica, en cuyo caso deberá reportar esta última persona natural. Entonces siempre hace énfasis en la norma que persona natural, no colectivo ni grupos, porque también ahora los conceptos de la ley que vamos a ver hacen preguntas y dicen, bueno, tenemos una asociación sin ánimo de lucro, entonces pero resulta que la mayor autoridad es, digamos, la junta directiva, que a quién se reporta, entonces vuelve y en la DIAN le dicen, venga, tienen que buscar a la persona de mayor autoridad, llámese el presidente o la presidenta, ¿cierto? Llámese, en caso de una entidad persona jurídica, si no puede identificar, entonces digamos, los miembros de la Junta Directiva tienen que determinar quién es el que va a reportar, ¿sí? Y a quién se reporta. Entonces es muy claro, personas naturales, vamos a ver con los conceptos. Entonces lo cierto es que esta condición 3 solamente la vamos a utilizar cuando no podemos identificar por la primera, que es la titularidad, forma individual o conjunta, o quien se beneficia en forma individual o conjunta. ¿Sí? Si no existe acá, no se puede identificar, vamos a la tercera. O sea, esta tercera es excluyente. Luego tenemos, dice, cuando la persona jurídica tenga indirectamente beneficiarios condicionados, serán indicar esas condiciones de registro en el RUP. Ya vimos cuando estamos en el formato, ¿sí? Para prevalidar, que si hay beneficiario condicionado, solamente en texto vamos a colocar ahí. Pero si ustedes ya diligenciaron alguno, no pueden colocar identificación y no, bueno, es complejo. Entonces, ¿qué les dije? Cuando estén haciendo el reporte ya en el portal de la DIAN, háganlo por el prevalidado, lo validan, que ahí está el ejemplo para los que no estuvieron el jueves pasado, ahí está en el canal de YouTube, está grabado.
usted puede hacerlo por lote, lo trae, e individualmente puede hasta 20 registros. Entonces yo individualmente utilizo cuando hay beneficiarios, para no complicarme que haya el formulario lo guía uno. Porque lo trata de hacer por el formato prevalidador y me manda errores por todos lados cumpliendo lo que dice el manual. Luego dice acá, una vez cumplidas, una vez dichas condiciones se cumplan, se deberá actualizar el registro RUP y suministrar la información del beneficiario final. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Y también para ver los conceptos. Que cuando hay beneficiarios condicionados, por ejemplo, el caso volvemos a traer del joven de 12 años, que cuando cumple 18 tendrá unos beneficios. Entonces, él simplemente anota la condición, pero él no es beneficiario al final todavía. Cuando ya llegó, cumpla los 18 años y se convierte en beneficiario al final, dice, tiene que actualizar el RV. Dice, cuando la persona jurídica emita o haya emitido acciones o título al portador, o en su cadena de propiedad existan personas jurídicas con acción o título del portador, se deberá indicar la siguiente información respecto a la persona jurídica con acción o título del portador. Entonces aquí se reporta de la persona jurídica con acción o título del portador. Por eso cuando usted va a iniciar el RUP, los que han entrado al portal de la DIAN, siempre hay una pregunta que dice si hay personas jurídicas con acciones o títulos al portador. Si hay presente para eso, para que le habilite diligenciar esta información. ¿La información de quién? Dice, se deberá indicar la siguiente información respecto de la persona jurídica con acciones o títulos al portador, ya sea el que va a reportar o el que tenga una persona jurídica socia que tenga esta condición. Reporta razón social, número de identificación tributaria o equivalente funcional y país de expedición, solamente eso. Dice, cuando la persona jurídica tenga accionistas nominales y o en su cadena de propiedad tenga accionistas nominales, ¿qué va a hacer? Se le va a indicar los nominadores beneficiarios finales de los accionistas nominales, o sea, llegar hasta el, si quién es el beneficiario final. Cuando una estructura de personería jurídica o similar sea titular directo o indirectamente el 5% o con el 5% o más en el capital de una persona jurídica, serán también beneficiarios finales de la persona jurídica los beneficiarios finales de la estructura de personería jurídica. Aquí viendo los conceptos que vamos a compartir de la DIAN y lo material que compartimos el jueves pasado de la infografía de los casos que en forma ilustrativa hace la DIAN, cuando veíamos este caso de que había una persona jurídica sin estructura que era socia de esa persona jurídica que está reportando y tenía el 5%, se reportaban todos los beneficiarios finales de esa persona jurídica sin tener en cuenta el porcentaje y aquí lo ratifica. Dice, cuando una estructura sin personería jurídica o similar sea titular directo o indirectamente el 5% más en el capital de una persona jurídica, serán también beneficiarios finales de esa persona jurídica los beneficiarios finales de estructuras sin personería jurídica. O sea, aquí no habla de porcentaje en este caso especial. O sea, está de acuerdo a los ejemplos que puso la DIAN y a lo que vamos a ver ahora de los conceptos. Listo, entonces ahora sí, vamos a entrar en materia, listo. Aquí ya es más material que ya lo vimos. Vean entonces la charla que dimos hace 2 semanas. Entonces vámonos a compartir los conceptos de la DIAN, uno a uno. Aquí los tenemos. Es trabajito, pero ahí lo terminamos. Ya estaba sobre el tiempo. Vamos a agrandarlo un poquito. Ya saben, vamos a plantear la pregunta y luego la respuesta de la DIAN. Si no, aquí nos daría medianoche. Vamos a agrandarlo un poquito. Me dicen si ven bien ahí. Muestra a ver. Toca minimizarlo. 200%. Bueno, entonces, primer concepto. A ver, aquí Luz Mari, buenas noches. Luz, buenas noches. Nelly, buenas noches. Claudia, buenas noches. Susana, buenas noches. En el prevalecido formato 2288, la fecha inicial se saca el certificado de Cámara de Comercio de un solo socio. Bueno, esa pregunta la han hecho constantemente, es un dilema. Entonces, resulta que, inclusive, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el socio, digamos, empezó con el 100%, ¿cierto? Y luego metió otro socio, digamos, a los 2 años. Entonces dice, bueno, ¿cuál fecha? Se coloca la última en la cual modificó participación que disminuyó o la inicial. Entonces se debe colocar desde cuando es beneficiario final, o sea, sería cuando constituyó la sociedad para el socio inicial. Así como después, al meter otro socio, haya bajado su porcentaje. Entonces dice de cuánto es beneficiario final, ¿cierto? Entonces digamos desde diciembre 7 del 2019. Así en el 2022 haya metido otros socios y haya bajado su participación. Ahora, ¿cuál fecha inicial? Ahorita que tenemos un acta de constitución. Es un documento privado en el cual es lo primero para constituir la sociedad, ¿sí? Entonces dice que el día tal,
tal sitio, nos reunimos tales personas indicados con cédula tal y bueno, bueno, todos los estatutos. Y ahí dice el capital, cómo hace la situación, todo el cuento. Digamos que se hizo en diciembre 9, pero lo registraron en diciembre 30, ¿sí? Entonces, lo del registro mercantil, sabemos que la función principal es dar publicidad. Y en el momento que usted registra ese documento, lo registra en el Cámara de Comercio o hace registro mercantil, lo hace oponible ante terceros. Mientras que no lo haga, no es público, entonces es ley entre las partes. Entonces hay un dilema, ¿cuál colocamos? ¿Diciembre 30 del 2017 o diciembre 9 del 2017 que fue cuando se constituyó la sociedad? Entonces, yo por lo menos, esa pregunta ya se le hizo a la DIAN, esperemos que nos la responda y compartirla. Entonces, por ahora yo colocaría haciendo prevalecer el documento privado, en el cual dice que diciembre 9, si ahí quedó precisamente en el momento, mucho en el momento que ese socio cumplió suscribió las acciones o la participación que se estableció, ¿sí? Para mí, no diciembre 30. Esperemos a ver qué nos responde la DIAN. Ahí no habría lugar a sanción si nos equivocamos en vez de diciembre 9 diga no, que era diciembre 30. O puedo diciembre 30 diga no, que era diciembre 9. Porque esto es nuevo, inclusive vamos a ver que hay preguntas que se hacen a la DIAN y la DIAN se va por las ramas, no da respuesta. Entonces ahí toca, hay veces pasa eso. Uno hace la consulta PQRS y cuando llega no dicen nada. Artículo tal, no sé qué. A otras sí son puntuales. Entonces, listo. Personalmente yo lo estoy haciendo con la fecha de constitución. El momento que cumplió con la suscripción de las acciones, ciertos requisitos, y ya se convirtió en beneficiario final. No con eso el registro, porque usted el registro puede hacerlo extemporáneo. ¿Sí? Dice, pero ya está a su criterio. Es el mío, esperemos con la respuesta que me da la DIAN, yo se la compartiré a ustedes. Si es que van puntuales, ¿no? Marina, buenas noches. Ocoro, buenas noches. Erika, buenas noches. Alexander, buenas noches. Oscar, buenas noches. Bueno, perfecto. Entonces, empezamos con el primer concepto de la DIAN. Dice, es el oficio 131 de enero 13 de 2023. Entonces, mediante el radicado de la referencia, la peticionaria solicita, primero, precisar si las cajas de compensación familiar están obligadas a realizar el reporte de beneficiarios finales. Y segundo, aclarar el contenido de la debida diligencia para la identificación de dichos beneficiarios. Entonces, eso es la caja de compensación. ¿Qué responde la DIAN? Entonces, la DIAN dice, el artículo 39 de la ley 21 del 82, por la cual se modifica el régimen de subsidio familiar, define a las cajas de compensación familiar como persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro. Respecto a la entidad sin ánimo de lucro, según el oficio 906.998 de septiembre de 2022, dice, respecto a la entidad sin ánimo de lucro, todas vez que se encuentran obligadas a suministrar información en el RUB, o sea, ya están obligadas. O sea, vamos al grano. Por favor, aquellas personas que llegan a este canal se molestan porque leo, me toca leer porque yo lo que hago es compartir normas. Aquí estamos compartiendo unos conceptos. Entonces lo que hacemos, yo lo leo, voy a la pregunta y a la esencia. Y ya ustedes pues lo leen completo, ¿sí? Entonces, obligatoriamente tenemos que leer. Entonces, conclusión, las cajas de compensación familiar sí están obligadas a cumplir con el RUP. Bueno, por aquí no hay más preguntas de esencia, vamos al siguiente concepto. Nos toca así rapidito a la esencia, ¿no? Que hay unos son más extensos. Oficio 213 de enero 18 de 2023, DIAN. Entonces dice, mediante el radicado de la referencia, la peticionaria solicita se indique cómo debe efectuarse el suministro de información en el RUP cuando un accionista de una persona jurídica nacional fallece, quedando una sucesión ilíquida, algo común, que ya lo hemos visto. En otros casos, entonces, ¿qué responde la DIAN? Entonces vamos a la esencia. Dice, asumiendo que la persona fallecida correspondía a un beneficiario final, en los términos de los numerales primero y segundo del reseñado artículo sexto, o sea, el que vimos de las condiciones con 3, ¿sí? Para el beneficiario final, la persona jurídica deberá suministrar en el RUP su información, la cual habrá de actualizarse una vez la respectiva sucesión se liquide, asumiendo que ello traiga consigo un cambio en materia de beneficiarios finales de la persona jurídica al adjudicarse las acciones a otra u otra persona naturales herederos. Entonces, está la persona jurídica, resulta que fallece uno de los socios, se convierte en adopción ilíquida. Entonces, dice la Diana aquí, en el momento que esa adopción ilíquida se liquide, o sea, ya se efectúa se aplica la herencia,
¿sí? Quienes heredaron las acciones y todo el cuento. Entonces ya tiene que esa persona jurídica que va a reportar actualizar el RUB, para incluir los nuevos socios, que son los herederos. En ese caso, cuando fallece la persona que es beneficiaria. Entonces, cuando ya se ejecute la herencia, se sabe cuáles son los herederos finales, los beneficiarios finales, entonces se actualiza el RUB. Y hay unos términos, una fecha especial. Acuérdense que del primero de enero se cuenta 30 días, abril primero 30 días, agosto primero 30 días. ¿Sí? Lo que haya sucedido en el periodo anterior. Dice acá, contadora, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias a ustedes por acompañarnos. Contadora, así es, para interpretar toca leer una mil veces. Perfecto, entonces yo le estoy haciendo eso. Ya leí la pregunta y la respuesta, ya, al grano. Y ustedes, si tienen que ver con estas entidades, pues leen completo el concepto. Jaime, buenas noches, ¿cuál es el saludo? Miguel, los saludos de Bogotá. Jaime, gracias por seguirnos. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Entonces, siguiente oficio. Espera a ver que no me haya pasado. Espera un momentico. Sucesión ya la vimos, sí. Ahora, este otro. Este es el oficio 620 de febrero 3 de 2023, Dian. Para los que llegaron tarde les recuerdo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo acá, este material está acá. Por acá un momentico. Por acá. Está en la página contablespúblicossantander.com un botón en el menú superior rojo, dice RUB, Registro Único de Beneficiarios Finales, nos lleva al link de la DIAN y aquí donde dice normatividad. Entonces, eso que dice aquí conceptos jurídicos es lo que estamos compartiendo hoy, que es bastante extenso. Hay que entrar, bajarlos y leerlo. Entonces, eso fue lo que hicimos y lo estamos compartiendo. Entonces, ya saben dónde lo encuentran. Entonces, sigamos. Sigamos por acá. Perfecto. Entonces, estamos fondos de inactividades. Oficio 620, febrero 3 de 2023. Entonces, pregunta, dice, mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta textualmente lo siguiente. Debe hacerse reporte en el RUB cuando un fondo de inversión colectiva o equivalente no haya recibido inversiones ni entrado en operación. Eso sucede también con muchas entidades sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Dice, en caso afirmativo, ¿qué sujetos son considerados beneficiarios para efecto de dicho reporte no siendo inversionistas? Bueno, entonces, ¿qué responde la DIAN? Vamos al grano, dice. Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, no observa esta subdirección que no estén obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 164 de la estructura de personalidad jurídica que hayan sido creadas pero no hayan entrado en operación, no hayan realizado actividades o no cuenten con partícipes inversionistas. No observa esta subdirección que no estén obligadas al cumplimiento, dice acá, esta respuesta es como, o sea, dice, no observa esta subdirección que no estén obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en la resolución, o sea, como si eran obligadas. Pero ¿qué más dice aquí adelante? Dice, en este sentido, podría tener la calidad de beneficiario final, el fiduciario, posición similar o equivalente al comité fiduciario, comité financiero o posición similar o equivalente. Bueno, aquí sí me deja plop porque esa respuesta, la verdad que es ambigua. Diga, sí están obligados o no obligados como la que vimos anterior, ¿cierto? Entonces los invito a los que tengan este caso, fondo de inversión colectiva equivalente. En mi caso, por hecho, es una entidad sin ánimo de lucro. Así esté activa o no activa, ¿sí? Dice, cuando un fondo de inversión colectiva equivalente no haya recibido inversiones ni entrado en operación. Ah, bueno, aquí se no ha recibido inversión, o sea, no hay beneficiarios. Si no tiene beneficiario, porque, o sea, la condición es que tenga beneficiarios, ¿sí? A menos que ya dice que tampoco ha entrado en operación. Si hay nombrado un representante legal, entonces él tendría que reportar y reportaría en este caso. Pero si no hay nada, pues no hay nada que reportar, ¿sí? Entonces, más o menos interpreto con eso, dice, no observa esta subdirección que no estén obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 164 de la estructura de empresa jurídica, que no estén obligadas. Ah, no, aquí interpreta, o sea, que sí estarían obligados. Entonces hay que ver, si no hay beneficiarios finales porque no había inversión todavía, pues tiene que haber aquí un responsable, el que hizo la gestión para crear el fondo. En ese caso, se utilizaría el numeral tercero, se reportaría el representante legal o la persona natural con mayor eh, poder de decisión, ¿sí? Se aplicaría ahí. Entonces, sí, dicen, no observa esta subdirección que no estén obligadas. Entonces, el hecho de ser una persona jurídica
con sin ánimo de lucro está obligada, esté o no esté activa. Si no tiene beneficiario, entonces reporta el representante legal. Siguiente. Este oficio dice, es el oficio 659 de febrero 6 de 2023, Diana. Luz Mari dice, muchas gracias por sacar tiempo, gracias a ustedes por acompañarnos. Dice acá, para el caso particular del Partido Cambio Radical, ¿quiénes serían los beneficiarios finales? Toda vez quien tiene la potestad de tomar y o imponer decisiones relevantes en la administración es el Comité Central, fungiendo como máximo órgano de control de la entidad y cuyos miembros tienen derecho de voto superior al 5%. Sin embargo, en cuyo nombre no se realizan transacciones ni reciben ninguna contraprestación. Entonces, ¿qué responde la DIAN? Dice, de lo anterior se encuentra que, aun cuando los partidos y movimientos políticos cuentan con personalidad jurídica, no se encuentran obligados a suministrar información en el RUP. Esto toda vez que corresponde a instituciones y asociaciones ciudadanas que surgen de la voluntad popular para la participación política. Entonces, ahí están todos los que tienen que ver con partidos políticos, entonces aplican este oficio. No están obligados a evidenciar el RUP. Entonces, importante. Oficio 659. Porque es un ente de participación ciudadana para efectos políticos, responde la DIAN. Siguiente oficio. Concepto 2839 de mayo 9 de 2023. Pregunta o problema jurídico. ¿Están obligadas a suministrar información en el RUP sobre sus beneficiarios finales las instituciones financieras, reaseguradoras y el mercado de valores del exterior que cuenten con oficinas de representación en Colombia? ¿Qué responde la DIAN? La tesis jurídica es, las instituciones financieras, reaseguradoras y el mercado de valores del exterior que cuenten con oficinas de representación en Colombia no están obligadas a suministrar información en el RUP sobre sus beneficiarios finales siempre y cuando dichas oficinas no configuren un establecimiento permanente del país. En el país ya lo vimos, a empezar esta charla hoy, en las definiciones. Entonces, si de acuerdo a esas definiciones no está dentro del calificativo de establecimiento de comercio en el país, entonces no estaría obligado a evidenciar el RUP. Fundamentación de la DIAN. El artículo 20, raya 1 del estatuto, indica que se entiende por establecimiento permanente el lugar fijo de negocios ubicado en el país a través del cual una empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera, o persona natural sin residencia en Colombia, según el caso, realiza toda o parte de su actividad. Concepto que comprende, entre otras cosas, las sucursales de sociedad extranjera, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos de petróleo y gas, o cualquier otro lugar de extracción o explotación de recursos naturales, pero que ahí realiza toda o parte de su actividad. Así haga referencia aquí a oficinas. Dice, seguidamente el párrafo segundo del mismo artículo indica que no se entiende que una empresa extranjera tiene un establecimiento en el país cuando la actividad realizada por dicha empresa es de carácter exclusivamente auxiliar o preparatorio. En concordancia con lo anterior, artículo 12137 del decreto de 2016 señala que consideran como actividad de carácter exclusivamente auxiliar o preparatorio a modo enunciativo, literal E. El mantenimiento de un lugar fijo de negocios para el desarrollo de actividades meramente promocionales o publicitarias, incluidas las desarrolladas por oficinas de representación de sociedades o entidades extranjeras, siempre que éstas no estén habilitadas para comprometer contractualmente a sus representadas en los negocios o contratos cuya celebración promueva. Entonces ahí está el por qué estas oficinas, en este caso, no estaría esa entidad extranjera obligada a iniciar el RUP. Pues dice, sí, siempre y cuando sean oficinas de representación, ¿sí? Simplemente para negocio y todo, pero no compromete, ahí no se hace ningún negocio, simplemente es como con tantos. Entonces, listo con este concepto. Este otro. Dice concepto 2842 de mayo 10 de 2023. Todos fresquitos. Problema jurídico. ¿Qué debe entenderse por problema jurídica extranjera? Bueno, ya lo vimos. Dice acá. Tesis jurídica. Para efecto del numeral cuarto del artículo cuarto de la resolución DIAN 164-2021, por persona jurídica extranjera debe entenderse
aquella entidad que no se asimila a sociedad nacional para efectos tributarios colombianos, acorde con el artículo 12, raya 1 del Estatuto Tributario, lo cual implica que, primero, tenga su domicilio principal en el exterior. Segundo, tenga personalidad jurídica separada, independiente de un socio, accionista o partícipe bajo la legislación comercial del país diferente de Colombia, en el que esté constituida. Y tercero, no tenga sede efectiva de administración en el territorio colombiano. Listo, con eso damos la respuesta ahí para abajo, para avanzar y alcanzar a ver todos estos oficios. Vemos el concepto 5616 de mayo 10 de 2023. Hay varios problemas jurídicos. Veamos el primero. Dice, los territorios indígenas están obligados al suministro del RUP. Tesis jurídica. Los territorios indígenas en su calidad de entidades territoriales no están obligados al suministro del RUP, por ser entidades territoriales. Fundamentación. El artículo 86 de la Constitución Política cataloga como entidades territoriales a los territorios indígenas. Problema jurídico 2. En el caso de sociedades disueltas en estado de liquidación que no han efectuado el suministro de información RUP, ¿a quién se deberá identificar como beneficiario final de manera previa a la cancelación del RUP o del RVT? Del RUT. El RUP hace parte del RVT, ¿sí? Aunque es un registro aparte. Entonces, para poder cancelar el registro único tributario, tiene que actualizar o diligenciar el RUP, obligatorio, así esté en liquidación. Inclusive, ¿desde cuándo? Ahora vamos a compartir que aquí dice que esa obligación está desde enero 15 de 2022. Entonces, toda sociedad, entidad que se haya liquidado a partir de la fecha y todavía no ha cancelado el RUT, ¿sí? Está en trámites. Entonces, si es después de enero 15 de 2022, tiene que iniciar el RUT para que le cancelen el RUT. Tesis jurídica. Dice, en el caso de sociedades disueltas en estado de liquidación que no han efectuado el suministro de información en el RUT, en el RV, perdón, de manera previa a la cancelación del RUT, se deberá identificar como beneficiario final a la persona natural que ostente la mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la sociedad. En este caso, ejemplo, liquidador. Fundamentación. Mediante el oficio 908.572 de noviembre 25 de 2022, esta subdirección estableció las sociedades que soliciten la cancelación de su RUT, a partir del 15 de enero de 2022, ojo con esta fecha, deberán de efectuar el correspondiente suministro de información al registro único necesario final, el RV, atendiendo las disposiciones aplicables en la materia. Entonces, reitero, las sociedades que soliciten la cancelación de su RUT, a partir del 15 de enero de 2022, entonces tienen que diligenciar el RV para que le puedan tramitar la cancelación del registro único tributario. Problema jurídico 3. Tratándose de una unión temporal compuesta por dos sociedades y en el caso de que una de estas ceda a la otra sus derechos en dicho contrato de colaboración empresarial, ¿quiénes se considerarán como beneficiarios finales? Tesis jurídica. Se considerarán beneficiarios finales a todas las personas naturales que, de conformidad con los términos pactados en el mencionado contrato, tengan derecho a gozar y o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades. Siempre nos remite a la resolución 164 de 2021, que es la que establece precisamente y reglamenta el registro único de beneficiarios finales. Entonces, conclusión, si eran dos sociedades, ¿cierto? No es temporal, pero una le cedió los derechos a la otra, o sea que una sola. Entonces dice, reporte los beneficiarios finales que tenga actualmente esa unión temporal, que ya no es unión temporal, que es una sola, ¿sí? Es lo que le dice ahí. Dice acá, así pues, con el supuesto planteado en consideración de este despacho, la unión temporal deberá suministrar en el RV la información de todas aquellas personas naturales que ejerzan control efectivo final o que tengan derecho a gozar y o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades del contrato de colaboración empresarial. Entonces, si una de las sociedades que hacía para la unión temporal le cedió todos los derechos a la que quedó, pues la que quedó tiene que reportar precisamente todos sus asociados, personas naturales. Ya la otra no, porque se dio todo. Tenemos otro oficio que nos dice, es el oficio 902.335 de marzo 23 de 2022. Pregunta, ¿cómo debe cumplir con el RUP una entidad que opera en Colombia pero no cumple con ninguna de las condiciones de los artículos pertinentes?
Dice acá, eh, en caso de que ninguna persona natural cumpla con los requisitos antes señalados, deberá informarse como beneficiario final a la persona natural que ostente el cargo de representante legal o quien ostente una mayor autoridad. Va al caso 3. Acuérdense que son tres condiciones. La primera y la segunda son incluyentes, o sea, pueden haber beneficiarios finales por titularidad directa o indirecta o por beneficio directo o indirecto. En caso de no haber, entonces ya el representante legal o la persona natural de mayor autoridad. Entonces dice, si ese es el caso, dice acá, ¿cómo debe cumplir con el requisito del RUP? Una entidad que opera en Colombia, pero no cumple con ninguna condición de los artículos pertinentes. O sea, no identifica beneficiarios. Entonces, se va a la persona que representa mayor autoridad en esa entidad, porque sí está operando en Colombia. B. Incluirá la plataforma de RV la posibilidad de gestionar tipos especiales de titularidad, como las empresas que cotizan en bolsas internacionales. Entonces dice la DIAN responde, no es posible la respuesta a esta pregunta, porque la DIAN se está refiriendo a lo que dice la norma. Entonces la norma no contempla eso, entonces no puede. Es más, cuando usted ya diligencia en el formato, ¿cierto? El prevalidador o entra en la plataforma, no hay ninguna opción para esta pregunta. Entonces dice, no es posible la respuesta. C. Se consideraría completo el requerimiento en el caso de que el registro incluya información como no disponible o no aplicable por no ser posible aportar información adicional en la medida en que se desconozca la existencia de un titular real que cumpla las condiciones del artículo 639 de 5 y 639 de 6 del estatuto. Entonces, la DIAN le hace referencia al artículo 17 de la resolución 164/2021 que establece debida diligencia. La persona jurídica, estructura de personería jurídica o similares tienen la obligación de identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar en el registro único de beneficiarios finales la información solicitada en la presente resolución. Y dice, el deber de debida diligencia corresponde a la realización de todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, así como la demás información solicitada en la presente resolución, incluido el conocimiento de la cadena de propiedad y control de la persona jurídica, estructura de personería jurídica o similar. Dice, si después de haber agotado todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, no fuese posible identificar a uno o más de estos, se deberá indicar tal situación en el RV, y exponer los motivos que usted entiende dicha situación. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, los obligados a administrar información deberán, en el RV, que no logren identificar sus beneficiarios finales, ojo, deberán procurar obtener la información respecto a estos y una vez identificados, deberán actualizar la información en el RV dentro del término establecido en el artículo 11 de la presente resolución. De enero primero se cuenta un mes, abril primero un mes y agosto primero un mes. Entonces mira lo que nos dice acá, que porque hay gente que es viva, ¿no? Por la pereza dice, no, no pudimos ubicarlos y así entonces va a iniciar el formato. No, aquí lo que nos dice la norma es que usted tiene que haber agotado, haber efectuado todas las diligencias para obtener el dato de los beneficiarios finales. Tiene que ir a la cadena, o sea, tiene que ir a la gestión. Y tiene que demostrar que lo hizo y que no pudo obtener información, pero tiene que tener ahí de soporte para demostrarla. Entonces, cuando se está diligenciando la información, por ejemplo, digamos que eran 500 socios y apenas pudo 200, ¿cierto? Entonces de los otros tiene que haber constancia que usted hizo todo el trámite, bueno, pero no fue posible. Pero también dice acá al final que he procurado obtener la información respecto a esto. O sea, listo, usted para cumplir a julio 31 para la información, luego reporta que no fue posible y el por qué, ¿cierto? Que ahí el formato ya lo vimos la semana pasada, que da esa opción. Justificarlo y tener las pruebas. Pero usted está obligado a buscar la información y cuando lo obtenga, entonces entre los plazos del artículo 11 de la resolución, pero para grabárnosla porque no me la he grabado todavía, siempre haremos referencia a la resolución 164/2021. Bueno, entonces cuando la tenga, entonces usted actualiza el RV, o sea, no puede dejar eso ahí volando. Se queda cumple, pero tiene que buscar la información. Listo, entonces este otro oficio, pasamos, vamos a este otro. Este que es importante, si es incluyente o excluyente porque hay duda entre el numeral primero, segundo y tercero, ¿cierto? Oficio 900-2341 en marzo 23 de 2022. Dice, si una persona jurídica extranjera es inversionista de una persona jurídica nacional,
y es único accionista y la Asamblea General de Accionistas de la persona jurídica extranjera es representada en Colombia por un apoderado general, por lo tanto se considera que el apoderado general controla la persona jurídica nacional. Esos ejemplos los vimos, yo les sugiero, vean la charla, la transmisión del fue antepasado o el pasado. Compartimos infografías de la DIAN donde están esos casos. No importa si el socio es una persona jurídica extranjera, ¿sí? La persona jurídica no se reporta, entonces hay que ir detrás de la persona jurídica extranjera quiénes son los beneficiarios finales para reportarlos. ¿Qué responde la DIAN? Dice, la sociedad y entidades nacionales referidas se encuentran obligadas a aplicar los criterios establecidos en el artículo 631-5 para identificar los beneficiarios finales. Te recordamos lo que ya vimos. Caso 1, personas naturales que actuando individual o conjuntamente sean titulares directo o indirectamente del 5% más del capital o derechos de voto. O se beneficien del 5% más de los activos de renta de utilidades de personas jurídicas. Segundo, que están en control respecto a la persona jurídica. Se puede presentar estos dos casos simultáneamente. ¿Sí? Y el tercero que dice, en caso de que ninguna persona natural cumpla con los requisitos antes señalados, deberá informarse al comisario final de persona natural que ostente el cargo de representante legal. Ahí están las tres opciones. Entonces, alguna de las tres tiene que diligenciar, ¿cierto? Entonces, no importa si el socio es persona jurídica, pero en este caso, solamente, por ejemplo, dice que el apoderado general, no, aquí tendría que reportar al representante legal o la persona mayor autoridad de esta persona jurídica extranjera en caso de que no pueda identificar a las personas naturales beneficiarias de esa persona jurídica, pero lo tiene que dar la tarea y tiene que hacer la constancia del por qué no pudo, así como ya vimos. Pregunta, ¿el beneficiario final de la persona jurídica nacional sería el apoderado general o representante legal? Te dice la DIAN, remite al caso 1. Aquí no podría ser el apoderado general, tiene que ser el representante legal como dice la norma. Una misma persona jurídica puede tener varios beneficiarios finales, ojo. Entonces dice, debe ponerse presente el artículo 31, no establece ninguna limitación respecto al número de beneficiarios finales, pueden ser 100, 200, 5.000, 10.000, 20.000, depende, ¿sí? Si una persona jurídica tiene 4 accionistas y todos poseen más del 5% del capital social, todos los socios serían beneficiarios finales de la persona jurídica. Claro, porque si pasan el 5%, tienen el 5% más. Los criterios contenidos en el artículo 6 de la resolución 164/2021 para que una persona natural sea considerada como beneficiario final son excluyentes. Es importante esto para que quede claro, ¿sí? Inclusive cuando vayan a diligenciar el formato prevalidador, o cuando van al iniciario directamente, que puede ser máximo hasta 20 registros. Dice acá, los criterios para determinación del beneficiario final de las personas jurídicas. Artículo 6, resolución 164/2021. Entonces ya vimos, recordamos que el primero, la titularidad directa e indirecta al 5% más del capital, o derechos de voto, o beneficios. La segunda, la persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerza control directo o indirecto. Y la tercera, cuando no tengamos ninguno de los dos primeros casos, entonces sería representante legal o de mayor autoridad. Entonces dice acá la DIAN, de la lectura de la norma, se encuentra que los criterios establecidos en el numeral 1 y 2 se encuentran unidos por la condición y, por lo tanto, se encuentran que dichos criterios no son excluyentes entre sí, pueden ser concomitantes, o sea, podemos tener caso de reportar beneficiarios finales por titularidad y por beneficio. Dice, es decir, la persona jurídica podrá tener beneficiarios finales que lo sean por cumplir con el criterio establecido en el numeral primero, titularidad, así como beneficiarios finales. Lo sean por cumplir con el criterio establecido en el numeral segundo. Y dice acá, ojo, ahora bien, respecto al numeral tercero, se observa que al contener la conjunción o, dicho criterio no es concomitante con los criterios numerales primero y segundo y deberá aplicarse tal como lo añade la norma, solo en el caso de que ninguna persona natural cumpla con los requisitos indicados en el numeral primero y segundo. Entonces, ojo con eso porque hay muchas preguntas acerca de esto. Entonces, tenemos tres situaciones para determinar el beneficiario final. Se le da prioridad al número 1 y 2, titularidad y por beneficio. Si no se puede identificar, entonces ya la tercera, que es excluyente. Entonces uno va a reportar en el formato el prevalidador columna 1 por titularidad, columna 2 por utilidades, derechos de voto, bueno, ¿sí? Y columna 3 por representante legal. O no puede porque inclusive cuando lo hace, el formato le manda error. Y aquí lo dice es excluyente. Solamente le enseñamos la 3, representante legal o persona natural de mayor autoridad,
cuando no identificamos el 1 y 2. O sea que la primera y segunda columna, si nos referimos al formato, para que ya lo diligenciaron o vieron la charla anterior, no se podrían diligenciar, ¿sí? Importante esta aclaración de la DIAN. Dice, el segundo criterio del artículo sexto de la resolución 164/2021, para ser considerado beneficiario final, ¿a qué se refiere con ejercer control sobre la persona jurídica por cualquier otro medio distinto a participar en más del 5% del capital social o beneficiarse en 5% más de los activos, rendimientos o utilidades? Para esto es importante leer la resolución 164/2021, ¿sí? Y el decreto de 25 de 2016, reglamentario, donde están todas estas definiciones. Ojo, ¿qué responde la DIAN? Lo manda al artículo primero de definiciones de la resolución 164/2021. Esto hay que leerla completica. Dice, para efecto de la aplicación de la presente resolución se deberán tener en cuenta las siguientes definiciones. Entonces dice, control. La persona natural ejerce control sobre una persona jurídica cuando, actuando individual o conjuntamente, tiene la potestad de tomar y o imponer decisiones relevantes en la administración, dirección o gestión de la persona jurídica a través de la titularidad directa o indirecta. O sea, tiene la potestad de tomar decisiones, directa o indirectamente. O vincular la misma por un contrato laboral. Puede ser el caso de socios, digamos una SAS, y son empleados de la sociedad. Es correcto. Por el solo hecho de ser empleados, no los hacen necesario final. Ya es por tener titularidad, si en la participación, o por beneficios. ¿Sí? Entonces, la ley dice, vaya a mí los tres casos. Ahora bien, en el supuesto de que dicha persona natural, aun cuando sea empleada de la persona jurídica, cumpla con los criterios establecidos en el artículo 639 raya 5 del estatuto, se considerará como al final, lo que acabamos de ver. Bueno, listo. El solo hecho de ser cliente, acreedor o empleado, lo que sea, no lo convierte en necesario final, siempre y cuando la cuestión es que cumpla los dos parámetros. Titularidad del 5% más, ¿sí? Beneficio, utilidades, o poder ejercer el control en forma individual o conjunta. Vamos al oficio 905.159 de julio 5.2022. Dice cómo se debe realizar el reporte de los beneficiarios finales de una sociedad colombiana que es controlada en su totalidad 100% por una compañía domiciliada en Estados Unidos de América, la cual cotiza sus acciones en bolsa. Estas son empresas que tienen chicharrón, que cotizan en bolsa. Dice la resolución DIAN 164/2021 no establece ninguna excepción expresa respecto al suministro de información de accionistas de sociedades nacionales que cotizan en bolsa de valores. Entonces, como dice de malas, pueden tener 500 socios, 1000, 10.000. Sí, la relación es con todos, imagínense. En caso de que no se tenga conocimiento de uno o más beneficiarios finales, deberá dejarse constancia de los documentos e información que sustente el cumplimiento del deber de diligencia y al momento de administrar la información en la RUP, poner de frente que no fue posible identificar la totalidad de los beneficiarios finales. Pero también acuerdo a lo que acabamos de leer, que es obligación de lograr esa información y cuando la tenga actualizada, no puede dejarla ahí quieta. Ahora, otra pregunta. Partiendo de lo anterior y ante la dificultad de obtener la información del beneficiario final, en este caso, en el que una sociedad colombiana es controlada en su totalidad 100% por una compañía domiciliada en Estados Unidos de América que cotiza en bolsa, se entendería entonces que se debe registrar como beneficiario final de la sociedad colombiana al representante legal de la sociedad estadounidense. La DIAN dice aquí, al respecto, permitimos reiterar que conformidad con lo dispuesto en el decreto 1742/2020, no, vamos aquí a la esencia, dice acá. De conformidad con lo anterior, en caso de no identificarse beneficiarios finales bajo los criterios de titularidad, beneficio o control de sanción numeral primero y segundo, entonces sea el de la planta legal. Sería el planta legal de la persona jurídica, ¿cierto? Entonces, aquí el caso, que eso en muchos casos es común. El único soy una persona jurídica del extranjero y resulta que la persona jurídica cotiza en bolsa. Entonces, ¿qué le dice la norma? Usted no me va a reportar la persona jurídica, el RUT es para persona natural, entonces tiene que ir a la persona jurídica y buscar los socios que cumplan el requisito del 5% más y me lo va a reportar. Y resulta que cotiza en bolsa. Entonces, lo que siempre reitera la DIAN es, aquí no quedan excepciones de ninguna clase. Debe reportar, o sea, debe hacer la tarea, la labor. Y luego, entonces, que no fue posible obtener los beneficiarios finales, le fue imposible sustentarlo. Para que el momento que esté evidenciando el RUP, el registro, coloque la situación y el por qué y tenga las pruebas. Entonces va a reportar delante legal si es la mayor autoridad en esa entidad de la persona jurídica extranjera.
Tercero, con respecto al registro del representante legal como supuesto último de registro, al pretender la norma buscar al beneficiario final, el representante legal, ¿qué habría que registrar? ¿Sería el de la sociedad controlante? Remite a la respuesta anterior, pues claro, porque, no, en este caso, ojo, esa pregunta está bien, ¿no? Resulta que nosotros estamos reportando la persona jurídica A colombiana tiene un único socio, persona jurídica en el extranjero, ¿sí? No pudo identificar los beneficiarios finales, personas naturales. Entonces, a quién reporta? ¿El representante legal de la persona jurídica es el único socio o el representante legal de la sociedad que está reportando? Entonces, lo que es la norma es del que está reportando, ¿sí? No es del socio. El del socio tiene que reportar, son las personas naturales que son socios, pero aquí no los puedo identificar. Entonces, sin reportar es de la persona jurídica, o sea, la colombiana. En caso que la respuesta sea que deba registrar, bueno, entonces dice, vaya al numeral segundo, siempre lo vuelve allá. Para el caso de una sociedad que cotiza en bolsa, en la que se negocian constantemente sus acciones en el mercado público de valores y por tanto cambian de propietario con bastante rapidez, ¿cómo se debe efectuar el registro de dicha información en el RUP? Dice, vaya al numeral primero. Es que estas sociedades que cotizan en bolsa sí tienen problema grande, porque aquí por ejemplo, más que todas las que están rotando, ¿cierto? Acciones nominales o al portador preferencial en poco de figuras. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Entonces, digamos, por ejemplo, hay gente que está comprando y vendiendo acciones, se dedican a eso, portafolios. Entonces, está cambiando constantemente la información. Entonces, para estos que tienen que reportar, ahí sí tienen un problema grande. Pero, ¿qué dice la DIAN? La resolución, la norma no estableció ninguna diferencia. O sea, cuando tienen igual, tienen que reportar. Simplemente que hicieron la vía gestión y no pudieron obtener la información de los beneficiarios finales, personas naturales, entonces reporte el representante legal de la sociedad que está reportando, no de las personas jurídicas socios, de la persona natural que está reportando o la persona de mayor autoridad. Pero debe justificar el por qué no pudo hacerlo. Pero queda con la obligación de buscar la información y actualizarla. Y ahí luego grave, porque cuando están comprando y vendiendo acciones y todo, ese sí es un hueso grande para esas entidades. Dice acá, oficio 905.196, julio 5, 2022. Si una sociedad cotiza en bolsa dentro del mercado de valores, se encuentra obligada a realizar el registro, el RUP, aunque sus acciones se encuentren abiertas al público, por lo tanto, el control accionario es indeterminado. Entonces, ¿qué responde la DIAN? Dice nuevamente, en primer lugar, se pone de frente que la resolución DIAN 164-2021 no establece ninguna excepción expresa respecto al suministro de información de sociedades nacionales que contienen bolsa de valores. Cada vez que hacen una pregunta, le manda esa respuesta, o sea, tienen que hacer la gestión. Eso es una embarrada al momento, estos leguleyos que trataron esta resolución no tienen en cuenta ese caso, porque es bastante complejo, ahí sí tienen bastante trabajo, bastante problema. Ahora bien, en caso de que no se tenga conocimiento, vuelve y lo manda a no puede indicarlo, pues entonces representante legal o persona de autoridad en esa persona jurídica, el que está reportando. Siguiente, dice acá María Carolina. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, María Carolina, por conectarse. Gracias. Oficio 905.210 de julio 5.2022. Ojo, el contrato de mandato se considera una entidad sin personería jurídica. Esto partiendo de la discusión de si se considera o no como parte del género de colaboración empresarial. Ya lo vimos también, planteamos ese caso el jueves pasado y no se considera personería jurídica. Pero vamos a ver qué responde aquí la DIAN para recordar. Dice, en atención a lo anterior, colegimos que no son aplicables las normas fiscales del contrato de mandato a los contratos de colaboración empresarial, por ostentar una naturaleza jurídica distinta en el desarrollo contractual. O sea, el ejemplo más claro del contrato de mandato, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, ¿cierto? Con una inmobiliaria. Que ese contrato de mandato no es persona jurídica, sin estructura. No debe cumplir con ninguna función, ¿sí? Entonces dice, no es contrato de colaboración empresarial, que ya vimos la norma cómo lo relaciona la DIAN. ¿Qué sucede con las sales donde no se puede determinar beneficiario final por participación y además tiene órganos colegiados de administración con más poder e injerencia que el representante legal? Por lo menos en el caso de, digamos, Colegio Comunal de Contadores, de asociaciones, ¿cierto? Está la Junta Directiva,
pero la junta directiva elige un presidente. El presidente es el que representa al Colegio de Contadores. Entonces, esa es la persona natural de mayor autoridad en ese colegio. Entonces, ella es la que tiene que, ella es la que tiene que reportar, ¿sí? Caso 3, no al colegiado. Entonces, responde la DIAN. Cuando no se identifique un beneficiario, bueno, entonces debe reportar a la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad. En caso que estamos hablando del colegio, entonces sería el presidente o la presidenta. Eh, Listo por acá. Una estructura sin personería jurídica SPJ del exterior que no tiene patrimonio en Colombia, pero su fiduciario residente en Colombia debe reportar en el RUP. ¿Qué responde la DIAN? Dice, lo remite al artículo cuarto de la resolución 164/2021, obligado a suministrar información en el RUP. Numeral tercera, estructura de personería jurídica o similar en cualquiera de los siguientes casos. Entonces lo relaciona. Las creadas en República de Colombia o administradas, las que arriban bajo las normas de la República de Colombia, las que su fiduciario o posición similar o equivalente sea una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en la República de Colombia. Entonces dice, mira el caso, si está ahí, entonces reporta, si no, no. Es que sea residente fiscalmente en Colombia, ¿sí? O que deba administrar en Colombia. Y la fiducia es la misma. ¿Cómo se determina objetivamente el criterio de control por medios diferentes de la participación en voto, activos o rendimientos? Entonces, ¿qué dice la DIAN? De acuerdo con lo anterior, cuando el numeral segundo del artículo sexto de la resolución establece control directo y o indirecto sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente a lo establecido en el numeral anterior, hace referencia a un control ejercido por un medio diferente a la titularidad o los derechos de voto, el beneficio directo o indirectamente, el 5% más sobre la persona jurídica. Para estos efectos deberá tenerse en cuenta la definición de control establecida en el numeral tercero del artículo primero de la resolución, que ya lo vimos al principio de esta charla. Por eso recordamos, porque basado en eso es que da toda la respuesta la DIAN, ¿sí? Porque da el caso que hay muchas contribuyentes que no leen la norma completa. Entonces hacen preguntas que en la misma norma está la respuesta. Hay casos que sí son ambiguos, ¿sí? Entonces ahí son valiosos estos conceptos. Dicen, quinto, las entidades fiduciarias colombianas que administran patrimonios autónomos son la única obligada a cumplir con la inscripción en el SISPJ, que es el equivale, son para aquellas personas jurídicas en estructura, entidades en estructura de personería jurídica que no están obligadas a tener RUT, entonces debe diligenciar el SISPJ para que le dé un número que equivale al RUT para poder, ¿sí?, hacer el trámite. Entonces dice, y el reporte en RUT de esos patrimonios autónomos o pueden las partes del contrato definir quién cumple con esta obligación. Entonces, la DIAN dice, así en el caso de las estructuras de personería jurídica o similares, será el administrador, gestor o representante de dicha estructura a quien asiste el deber de realizar el registro y autorización del RUP. Ahora bien, en ausencia de esto, el suministro de información deberá realizarlo quien para ello tiene las partes, que ya hemos hablado. Digamos, no está determinado que haya un representante legal, un presidente, una presidenta. Entonces ese cuerpo, ¿sí?, digamos colegiado, dice, bueno, van a designar de esos quién va a ejercer la función de diligenciar el RUP, ¿sí? Y es la persona que se va a reportar, siempre y cuando no haya un representante legal o persona identificada que tenga esa autoridad máxima. Listo. Entonces ya tenemos claro que siempre reportan personas naturales. Siguiente. Esto está larguito. Oficio 905.363, julio 11 de 2022, DIAN. Dice el numeral segundo, este artículo define el término conjuntamente así, la persona natural que actúa, pregunta por acá, junto con terceros con los que tenga un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil. Independientemente de la persona jurídica o estructura de personería jurídica o similar existente entre estos, a través de las que actúen de manera directa o indirecta o persona natural que actúa de manera directa o indirecta, juntos con terceros a través de un acuerdo. ¿Qué dicen? Al respecto, se solicita precisar, primero, cómo se determina la existencia del acuerdo. Segundo, cuál sería una buena práctica para adelantar la identificación de beneficiarios finales bajo el presupuesto de conjuntamente. Y tercero, cómo se ha realizado esta identificación en otras jurisdicciones.
Entonces la DIAN responde, no obstante, no es posible indicar puntualmente y de manera general cuándo se entiende la existencia de este, puesto que su alcance deberá analizarse y determinar según las circunstancias de cada caso en particular. Finalmente, se pone presente que este despacho no se encuentra legalmente facultado para indicar cómo realiza la identificación de los usuarios finales, ¿sí? O sea, aquí ya no respondió nada la DIAN, en casos como estos. Entonces, lo que dice la DIAN acá, venga, coja la norma, analícela y aplíquela. Y mira a ver si, esa norma primero, ya titularidad, 5% más, beneficios, o que ejerza control, directa o indirectamente, o forma conjunta, o representante legal, o mayor autoridad. Entonces dice, mira qué caso lo aplica ahí. Y para aparece control, ejerce o no ejerce control, entonces también mire las definiciones que están en la norma, esta resolución. Dice, en el numeral quinto, este artículo define equivalente funcional como código alfanumérico otorgado por un país para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Pregunta, al respecto, para el adecuado reporte se solicita indicar cuál es la fuente oficial de los equivalentes funcionales y si es viable dejar de reportar este concepto. Responde la DIAN. El artículo octavo de la resolución 164/2021 establece que los obligados a administrar información en el RV deberán indicar, entre otros, el NID o equivalente funcional y su país de expedición. El numeral quinto de la resolución, pero el numeral quinto del artículo primero de la resolución 164/2021 define equivalente funcional como el código alfanumérico otorgado por un país para el cumplimiento de obligaciones fiscales, o sea, el equivalente al NID en ese país. En virtud del principio de debida diligencia, le corresponderá al obligado a reportar efectuar los actos necesarios para su consecución. O sea, dice, porque aquí pregunté, bueno, ¿qué pasa si yo puedo dejar en blanco esa información? Dios no puede dejarla. Tiene que encontrarla sí o sí. Ahora, si no puede identificar beneficiario, entonces viene el plan B. ¿Cuál es? Que va a reportar que no pudo hacerlo y el por qué. Y tiene que sustentarlo, tener las pruebas ahí, ¿sí? Pero tiene que hacer la diligencia y encontrar la información. Cumplió hasta julio 31, pero está obligado a buscarla para actualizar el RUP. Dice el numeral octavo, este artículo establece que la persona natural tiene titularidad indirecta sobre una persona jurídica cuando no tiene vínculo directo con la misma, pero ejerce su titularidad a través de uno o más niveles de propiedad. Cuando se hace referencia a más niveles de propiedad, ¿hasta qué nivel de titularidad llega la responsabilidad y debida diligencia? Entonces la DIAN responde, los obligados a suministrar información en el RV que no logren identificar beneficiarios finales, usted ya sabe, el plan B, representante legal o por una mayor autoridad. Pero lo que dice la DIAN, vuelve y repite acá, si usted lee esto, la diligencia, tiene usted que obtener la información como sea. Si usted puede mostrar que no le fue imposible obtenerla, entonces lo notifica cuando esté haciendo el registro y el por qué. Pero está en la obligación de buscarla. Y una vez la tenga, entonces actualizarla. Obligado a suministrar información en la RUP. Dice, frente a los contratos de colaboración empresarial se solicita aclarar quién es el obligado a realizar el reporte en el RUP. Y en caso de ser todas las partes en la colaboración empresarial, indicar si cada una debe realizar un reporte independiente. Entonces, la DIAN lo manda al artículo noveno de la resolución 164, así me la aprendí ya, 164/2021. Y dice, parágrafo, el administrador de gestor, representante de la estructura de personalidad jurídica o similar, será quien deba realizar el suministro o utilización de la información en el RUP. Muy claro, o sea, lo manda la norma. Estas preguntas lo hacen personas que no han leído la norma, ¿cierto? Pero bueno. Dice, adicionalmente la conjunción y o igualmente genera la duda sobre si los acreedores que llegaran a tener el 5% más del capital de la persona jurídica también serían beneficiarios finales, lo cual se solicita aclarar. Entonces dice, debe señalarse que una persona natural no será considerada como beneficiaria final de una persona jurídica por el mero hecho de ser acreedora o la misma. No importa si es acreedora, deudora, si es empleado, nada. Es si cumple o no lo estableció en el numeral primero o segundo. Ya, eso es todo. Titularidad y beneficios y control. Adicional a lo anterior, frente al caso en que una sociedad colombiana que tiene a su vez una accionista persona jurídica del exterior que cotiza en una bolsa de valores del exterior, se solicita aclarar que para este evento no sería necesario llegar hasta la prueba natural, teniendo en cuenta que las recomendaciones del GAFI señalan que cuando las compañías cotizan en bolsa, no es necesario el reporte necesario final. Él está mezclando ahí, que dice la DIAN.
Y la resolución DIAN 164/2021 no establece ninguna excepción expresa respecto al suministro de información de accionistas. Ya lo hemos repetido varias veces. Tiene que buscar la información, ¿sí? Aquí no importa que otros mecanismos o entidades no exijan. Para el RV sí. Bueno, dice, para primero este artículo señala que cuando la entidad tenga indirectamente beneficiarios condicionados, se deben indicar esas condiciones y cuando éstas se cumplan se deberá actualizar el RUP. No obstante, no se indica cómo debe proceder el sujeto obligado cuando reportó un beneficiario final condicionado respecto al cual no acaeció o no cumplió el hecho futuro e incierto el que dependía la condición. O sea, en ese momento está haciendo el registro. Hay beneficiario final condicionado. Entonces, la obligación es que cuando se cumpla la condición, debe actualizar para meterle al beneficiario final. Pero dice, ¿qué pasa si no se cumplió? Entonces, ¿qué responde la DIAN? Al existir personas naturales que están sujetas a una condición para ser beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras de personalidad jurídica o similares, se entiende que una vez cumplan con las condiciones estipuladas, las mismas adquirirán la calidad de beneficiarios finales, ¿cierto? Bueno, en caso de que no se dé cumplimiento de la condición establecida para el beneficiario final, deberá actualizar el RUT eliminando la condición reportada. O sea, si la cumple, pues actualiza el RV y lo incluye como beneficiario final porque cumplió. Pero si no la cumplió, pues también actualiza sacando ese beneficiario condicionado. Actualiza. Dice el párrafo segundo, este artículo establece que cuando se hayan emitido acciones o títulos del portador o en su cadena de propiedad existan personas jurídicas con acciones o títulos del portador, se va a indicar la siguiente información respecto a una jurídica con acciones o títulos del portador. Bueno, ya lo vimos por acá. Dice, adicionalmente, el párrafo segundo de este artículo señala que la información que se debe reportar es razón social, número de identificación tributaria o cliente funcional y país de expedición, por lo que solicita indicar cómo se podría realizar el reporte de la identificación del beneficiario final en acciones al portador. ¿Qué responde la DIAN? Dice, nótese que la disposición es clara en señalar que la información a reportar respecto a la sociedad emisora de las acciones o títulos al portador, en cuyo caso, atendiendo la naturaleza misma de la acción del portador y en la medida que no se tenga conocimiento de quien tenga el título, no será reportado en serio final. Entonces dicen, venga, en este caso, que esa pregunta se la van a encontrar cuando están actualizando, siempre le hace la pregunta que si tiene acciones o título del portador o una accionista o una jurídica con acción título por portador. Y dice, si lo hay, tiene que reportar es de la persona jurídica, no de personas naturales. ¿Sí? Entonces le hace la aclaración, no. Aquí no reporto más naturales. Para este caso especial me tienen que reportar la persona jurídica que tiene acción en el portador, ya sea el que está reportando información o de un socio, persona jurídica que tenga acción en el portador. Y que debe reportar razón social de la persona jurídica, acción en el portador, número de identificación tributaria o el cliente funcional del país de expresión. O sea, la tienen, o sea que ahí no hay excusa de nada. Dice, solicita aclarar qué se entiende por accionistas nominales y nominadores beneficiarios finales de los accionistas nominales y si por accionistas nominales se hace referencia a los accionistas de las acciones nominativas. Asimismo, en el caso de las entidades que están ubicadas en países diferentes, cuando no sea posible obtener esta información, se solicita indicar a quién se reporta o si no se reporta este concepto y simplemente justifica que existe la imposibilidad. Bueno, ¿cierto? Responde la DIAN. Los accionistas nominales corresponden a las personas que prestan su nombre para figurar como accionista o propietaria en nombre de otra persona, cuya identidad permanece oculta. Dice, ahora bien, en el caso de que no sea posible obtener toda la información, deberá atenderse al principio de diligencia bajo el cual a los obligados a administrar el RUC le asiste ya, sí, o sea, si no puede identificar, entonces ya saben, hermanante legal o por una mera autoridad y el por qué, justifica el por qué no pudo obtener la información. Importante esta definición, los accionistas nominales corresponden a las personas que prestan su nombre para figurar como accionista o propietario en nombre de otra persona cuya identidad permanece oculta. Aquí no hay que reportar al beneficiario final de esas acciones nominales. Ojo. Dice por acá, muestre, bueno, creo que es todo, lo demás repite y algunas preguntas muy básicas. Más que todo para los accionistas. Vamos al siguiente oficio. Yolanda, buenas noches. Este es el oficio 905.872 de agosto 3 de 2022. Dice, las empresas de servicios públicos mixtas están o no obligadas a suministrar información en el RUP.
¿Las empresas de servicios públicos privadas estaban obligadas al RV? Responde la DIAN. Dice la resolución DIAN 164-2021, artículo 5 establece, no obligado a suministrar información en el RUP. Recuerda que no están obligadas las entidades, establecimientos, organismos públicos, entidades descentralizadas y sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sea público. 100% de participación sea público. Luego están las embajadas, ya lo vimos, y dice acá que no extenderá esta excepción a las sociedades de economía mixta. Entonces dice acá, concluye la DIAN, así, aun cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas son consideradas como entidades descentralizadas, toda vez que su participación en el capital no es 100% público, dichas entidades no se encuentran exceptuadas del RUP. O sea, para ser exceptuadas tienen que ser 100% participación pública. Como es mixta y sea 1%, tienen que reportar. ¿Y a quiénes reportan? Pues a los socios o beneficiarios privados. Dice, lo mismo deberá entenderse respecto a las empresas de servicios públicos privadas, las cuales tampoco se encuentran exceptuadas. Entonces, estas empresas de servicios públicos privadas y de economía mixta deben reportar, no están excluidas. Siguiente, bajo el tiempo volando. Oficio 950-874, agosto 3 de 2022. Dice, en virtud del porcentaje de su inversión puede categorizarse a un fondo de pensiones creado, domiciliado y operante bajo leyes extranjeras como el beneficiario final de un fondo de capital privado creado, domiciliado y operante bajo leyes nacionales. De acuerdo con el anterior interrogante, es predicable y exigible la obligación contenida en el artículo 4 de la resolución a un fondo de pensiones creado. Bueno, de conclusión, tenemos un fondo de capital privado creado en Colombia, ¿sí? De la cual un gran porcentaje de inversión lo tiene un fondo de pensiones del extranjero. Te dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Ya lo vimos con las infografías de la DIAN, que sí debe reportar, ¿sí? No reporta el fondo, sino quiénes son las sociedades de fondo. Dice acá, la DIAN, en el numeral sexto del artículo primero de la resolución DIAN 164/2021 se define la estructura de personería jurídica. Entonces, recuerda que, entre otras, patrones autónomos constituidos mediante contrato de oficina mercantil, contrato de colaboración empresarial, los fondos de capital privado de inversión colectiva, fondos de deuda pública, fondos de pensiones y cesantías y más estructura en personería jurídica. Bueno, dice acá, por lo tanto, deberá verificar en cada caso particular si las estructuras de personería jurídica o similares en mención cumplen uno o más de los criterios establecidos y consecuentemente administrar la información de beneficiarios finales no considerando porcentaje de participación. Ojo con esto, y lo vimos al principio, cuando una persona jurídica cumple el porcentaje del 5% más de participación de una persona jurídica nacional, y esa persona jurídica, sea extranjera o sin ánimo de lucro, lo que sea, debe reportar a los beneficiarios finales, sin considerar los porcentajes de participación. Eso lo vimos también, les recuerdo, miren el taller del jueves pasado o la charla inicial el jueves antepasado, en el cual compartimos lo DIAN y lo repetimos en ambas semanas. Entonces, en ese caso no importa el porcentaje, ¿sí? Por el hecho de ser una persona jurídica, socia. Cuando es persona natural se toma en forma individual, a menos que sea un grupo asociado, que también vimos el ejemplo. Entonces, es importante con esto. Oficio 906.173 de agosto 10 de 2021. Mire, aquí tienen ustedes una fuente de ingresos. Pueden formar una oficina de leer completo la resolución, todo el material de la DIAN, hacer una estructura y ofrecer este servicio de registro único de beneficiarios finales, porque hay unos que son sencillitos, pero hay muchos y son empresas medianas, empresas grandes, ¿sí? Que necesitan asesoría en cuanto a esto y son las que mejor pagan, ¿cierto? Entonces, hay una fuente de ingresos que aquí no importa si es contador, abogado, nada, no, que usted tenga el conocimiento para poder diligenciar esta información. Dice, oficio 906.173 de agosto 10. En las sociedades colombianas de economía mixta, cuya participación mayoritaria del capital es del Estado, ¿qué persona natural debe ser reportada como beneficiario final? Entonces reiteramos, para efecto de determinar su beneficiario final, deberá conservar los criterios establecidos, bueno, vuelve a la resolución, pero, y lo que vimos en los ejemplos de la DIAN, la semana pasada se reporta la parte privada, no la pública. La
participación privada. En las sociedades colombianas donde la mayor participación del capital le corresponde a un fondo de pensiones y cesantías, ¿qué beneficiarios finales se deben reportar? ¿Cómo se determina la participación del componente más del capital de la sociedad por parte de cada uno de los afiliados al fondo de pensiones? ¿Se deben reportar todos los partícipes del fondo o solo aquellos que su participación en el fondo por el porcentaje de participación del fondo sea superior al 5%? Responde la DIAN. Cuando una estructura sin personería jurídica o similar sea titular, directa o indirectamente, del 5% o más en el capital de una persona jurídica, serán también beneficiarios finales de esa persona jurídica los beneficiarios finales de la estructura sin personería jurídica. O sea, lo repetimos, ojo con esos dos casos. Nosotros podemos tener un fondo de pensiones, ¿cierto? Normal. Entonces, de ese fondo se deben reportar los que tienen titularidad del 5% más, personas naturales. Pero si, digamos, ese fondo de pensiones tiene inversión en una sociedad colombiana que debe reportar, entonces, por el hecho de una persona jurídica que está siendo socia o beneficiaria de esa sociedad que tiene que reportar, entonces tenemos que ir detrás de los beneficiarios de esa sociedad. Y por ser una sociedad, que es beneficiaria de la sociedad que está reportando, se deben reportar todos los beneficiarios de la otra. Grave, pero así está el asunto, ¿sí? En los acuerdos de colaboración, cuenta en participación, contratos de asociación, la información debe ser reportada por cuál de las partes y la medición del 5% de este tipo de contratos se debe realizar sobre qué criterio, ejemplo, ingreso, participación, costo, entre otros. Entonces, la DIAN lo manda aquí al artículo noveno de la resolución 164 del 21 y dice que en caso de que no pueda identificar el administrador de esto, por ejemplo, digamos cuenta de participación, los socios partícipes o ocultos no pueden mostrarse aquí reportaje porque es una de las condiciones para que sea cuenta de participación, que los socios partícipes sean ocultos. Entonces, ¿quién hace la gestión? El socio gestor, simplemente. Él los va a reportar a ellos, ¿sí? Tiene que reportarlos con participación, pero el que hace la gestión es el socio gestor, el que sea administrador, todo eso, bueno. Luego realizar la debida diligencia al aplicar los criterios para determinar el beneficiario final y no sea posible identificar ningún beneficiario final, se debe reportar a la persona natural que ostenta. La misma pregunta se repite, ¿no? Ya se ha dicho, se reporta a personas naturales, se reporta al representante legal o la persona que tenga el mayor poder en esa entidad, cuando no se puedan identificar beneficiarios finales, directos o indirectos. Oficio 911.698 de septiembre 1 de 2022. Para el caso de aquellas sociedades cuyas acciones se encuentran listadas en una o más bolsas de valores, el encargado de hacer el reporte de sus beneficiarios finales a través del RUP sería la sociedad misma o por el contrario esta obligación que recaerá sobre el comisionista de bolsa o sobre un tercero diferente a lo anteriormente mencionados. Esta empresa tiene mucho chicharrón, aquí el que tiene que reportar la persona jurídica, ¿cierto? Tiene que reportar a los socios, no importa que sus acciones se coticen en bolsa. Aquí no tiene que ver el comisionista, es la persona jurídica, que tiene que identificar a los socios asociados que cumplan los beneficiarios finales. Que si no pudo identificarlo a todos, entonces lo tiene que reportar, pero tener todo el respaldo de por qué no pudo y tiene que seguir la labor para identificarlos. Bueno, eh, dice acá, ¿cómo se debe hacer el reporte de la información en el RUC cuando dentro de los beneficiarios finales de la sociedad obligada hay entidades sin ánimo de lucro nacionales y extranjeras? Entonces, dice un beneficiario finales de las personas jurídicas, las personas naturales, que cumplan los criterios. Entonces, hay que ir detrás de esa entidad con o sin ánimo de lucro, cuáles son los beneficiarios, ¿sí? Personas naturales, para reportarlos. Y como es persona jurídica, reportan todos. ¿Cómo se debe hacer el reporte de la información RUP cuando alguno de los accionistas o el accionista único de la sociedad obligada es un fondo de inversión en Colombia? Entonces, ¿qué responde acá? Cuando una estructura sin personalidad jurídica o similar sea titular directo o indirectamente del 5% más en el capital de una persona jurídica, serán también beneficiarios finales de esa persona jurídica los beneficiarios finales de la estructura de personalidad jurídica, o sea, lo que estamos hablando. Por el hecho de ser un beneficiario final, una persona jurídica, ella no se reporta, reportan los beneficiarios de esa persona jurídica. Ok,
Que si después de haber agotado todos los datos necesarios, identificación responde la DIAN, sí señor, si agotó todo y lo demuestra, entonces reporta al representante legal o la pone a mayor autoridad. Bueno, estas preguntas son reiterativas. Este sí habla de la sanción, ojo con esto, las sanciones que hay por no cumplir pilas. Inclusive para aquellas empresas que son complejas, cómo usted cobrarle al contribuyente porque es obligación del representante legal. Así la DIAN está enviando correo a los contadores que figuren. Esto es del representante legal, que tiene que cumplir con esto, de la persona jurídica. Cuando, por ejemplo, su cliente tiene 2, 3, 4 cosas sencillito, listo. Bueno, no hay tanto problema, pero cuando estamos hablando de sociedades anónimas y me he hecho todos esos enredos, esto ya es un trabajo dispendioso. O contrata a alguien o le paga a usted para hacerlo en debida forma, pero le cobra. Te ojo con la sanción. Dice, la sanción a la que hace referencia el artículo 20 de la resolución 164 por el suministro erróneo o incompleto de la información del RUP será la correspondiente al numeral cuarto, artículo 658, raya 3 del estatuto. Pregunta. Bueno, entonces la DIAN lo lleva a este cuadrito. Dice, de lo anterior se encuentra que las conductas sancionables en materia del RV, Registro Único de Beneficiarios Finales, guardan correspondencia con las conductas sancionables establecidas en el artículo 658, raya 3 del estatuto, que tienen que ver con el registro único tributario. ¿Cuáles son? Conductas sancionables en el RV. Primero, no suministrar información en el RV estando obligado a hacerlo. La sanción sería, todas son del artículo 658, raya 3, que tienen que ver con el RUT, el RUT. Entonces, sanción por no inscribirse en el registro único tributario RUT por parte de quien esté obligado a hacerlo. ¿Cuál sería? Entonces aquí la anotamos. Cierre de establecimiento o multa de un VT por cada día de retraso en la inscripción. O sea, cada día va sumando. Y el VT está elevadito, ¿no? Segunda, no actualizar la información en el RUP. Entonces, sería la sanción por no actualizar la información que genera la actualización por parte de las personas. Bueno, entonces, ¿cuál es? Sanción de un VT por cada día de retraso en la actualización. Repita entonces el VT. Y la tercera, suministrar información errónea o incompleta en el RUP. Que eso es sanción por informar datos falsos, incompletos, equivocados por parte del inscrito, la obligación a inscribirse en el RUT. Entonces, multa equivalente a 100 VT, así está fija, que son 4.241.000, si estamos tomando el VT del año 2023. Esta es si lo pasó en forma errónea o incompleta, grave, la más alta. Ahí están las sanciones, artículo 58, raya 3, así que hacer la vueltecita, ¿sí? Dice acá, ¿cuál es el alcance material de la confidencialidad de la información suministrada en el RUP? O sea, le preocupa, bueno, ¿a dónde va a llegar? Entonces la DIAN le responde que el artículo 13 de la ley 2195-2022 establece que pueden tener acceso al RUP solamente estas entidades. Contraloría General de la República, la DIAN, Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Sociedades de Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia, Procuraduría General de la Nación y Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. Listo. Entonces, terminamos este. Está importante aquí por la sanción, ¿no? Ojo, 100 VT si lo hace en forma errónea o incompleta. O un VT por cada día que pague que usted no cumpla con la obligación. O no actualice. Bueno, ya vamos a tener. Es que eso es extenso. Aquí duré todo el día leyendo y resumiendo, pero bueno, ahí vamos. Oficio 912.775 de septiembre de 8022. Los obligados, dice propiedad horizontal, ojo con esto. Objeto de la persona jurídica. La propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica. Eso tiene que ver con las propiedades horizontales. Aquí ratifica que están obligados. Dice que el artículo 32 de la ley 75/2001, que la propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica. La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza civil sin ánimo de lucro. En ese orden de ideas se encuentra que toda vez que la propiedad horizontal corresponde a una persona jurídica sin ánimo de lucro, que no se encuentra expresamente excluida de suministrar información al RUP, por el artículo 5, la misma se encuentra obligada a cumplir con dicha obligación. Ojo, ya lo hemos comentado varias veces. Entonces,
las propiedades horizontales deben diligenciar el RUP. Aquí no importa si tiene o no ánimo de lucro, ahí dice claramente, con o sin ánimo de lucro. Entonces, pilas para los que administran propiedades horizontales. Oficio 907.157 de septiembre 27 de 2022. A ver qué nos dice por acá. En el caso de las fundaciones, corporaciones o asociaciones que constituyan las entidades religiosas que gozan en principio de la naturaleza de entidades sin ánimo de lucro para efectos fiscales, se deberá dar aplicación a los criterios establecidos en el artículo 6 de la mencionada resolución 164. O sea que deben cumplir con el RUB porque no están excluidas. En el caso de las confesiones religiosas, igualmente deberá menester atender los criterios plasmados en el citado artículo 6. O sea, estas entidades, fundaciones, corporaciones, asociaciones que constituyen las sociedades, las entidades religiosas deben cumplir con el RUB porque no están excluidas. Oficio 907.553 de octubre 7 de 2022. Bueno, esto de patrimonio autónomo ya lo hemos visto, entonces pasémoslo por alto. Porque alcanzará a ver los otros. Ya vamos a terminar. Pero es importante, yo sé que usted no tiene tiempo de leerlo, pero aquí estamos sacando el resumen, ¿sí? Oficio 907.654, que eso es bastante trabajito. Octubre 21 de 2022. Dice, en una asociación mutual donde hay más de 8.000 asociados se realiza un ahorro mensual para sus ahorros permanentes. Es una cuenta del pasivo y aparte manejan depósitos. ¿Qué usuario final se debe reportar al representante legal de la asociación o reportar a cada asociado? Responde la DIAN. Hace referencia al artículo segundo de la ley 2143-2021. Dice, las asociaciones mutualistas son empresas de economía solidaria, derecho privado cuya naturaleza es sin ánimo de lucro. Dice, obligado a suministrar información electrónica a beneficiarios finales. Hace referencia nuevamente al artículo cuarto de la resolución 164-2021. Y entre ellas dice, sociedad de entidades nacionales con o sin ánimo de lucro. Resalta. Respecto a la entidad sin ánimo de lucro, toda vez que se encuentran obligadas a suministrar información en el RUB, deberá darse aplicación a los criterios establecidos en el artículo 6, que era primero encontrar beneficiarios finales por titularidad, por beneficio, 5% más, o por control, si no entonces variante legal o por una mayor autoridad. Entonces, pero les toca también, ¿sí? No están excluidas. Entonces debe identificar a todos los que tengan más del 5% o más. Entonces, no se escapan de eso. Dice acá, en caso de no identificarse, lo que estamos repitiendo, si no puede identificar, tiene que comprobar lo que no lo identificó. Dice por acá, buenas noches Yolanda, buenas noches Jenny. El oficio 906.775 propiedad oriental sería los miembros de la asamblea que superan el 5%, entendiendo, no, miembros de la asamblea no. Los propietarios, beneficiarios finales, ¿sí? Una propiedad horizontal, ahí hay propietario, ahí sí hay por titularidad. Aparte que si hay de pronto o una persona natural o unas que tienen beneficios de uso de los activos y todo eso, también se reportarían porque esas son incluyentes, ya lo vimos inicialmente. Yolanda, cooperativa de transporte, los socios con contrato de vinculación de vehículo para prestación de servicio, transporte de pasajeros por carretera CR, por todos los que pueden componer todo. Sí, o sea, tiene que, como le digo, leer los criterios del artículo 6. Resolución 134-2021 DIAN. Muestra a ver. Asociación, sí. Eh, y aplicarle las tres condiciones y reportar si tiene el por ciento más, lo que hemos visto, ¿sí? Porque no están excluidas, dice entidades con o sin ánimo de lucro. Mire que hasta las fundaciones religiosas y todo están obligadas. Fondos de empleados, propiedad horizontal. Zuleima, buenas noches. Si un accionista también es representante legal, se reporta. No, ya lo vimos inicialmente. Pero les recuerdo, los que apenas llegan así a pedacitos, yo sé que ustedes están andando muy ocupados. Hay gente que está mirando, luego hay una vuelta. Les recomiendo que lo vean completico. Y si quieren el taller, vean lo completo web pasado, eso es gratis, no les cuesta nada, simplemente siéntense y así los orienta. O a menos que ustedes lean todo el material de la DIAN, que es bastante extenso. Entonces, les recuerdo, eh, se debe reportar solamente, o sea, se mira el numeral primero y segundo, titularidad, por beneficio,
en forma directa o indirecta o por control. Si no existe, se va a la tercera. O sea, es excluyente la hermanante legal, ojo con eso. Dice Ani, para las propiedades orientales, ¿en qué normas salen? No, ya lo vimos, o sea, ahí está el concepto, siempre te devuelvas al oficio y léalo. Y ahí hace referencia. Lo que aduce la DIAN en todas estas respuestas que da y que hemos compartido es que la resolución 164 de 2021 de la DIAN, 2021, y la ley no excluyó. O sea, tiene que, la excepción, exenciones, excepciones, exclusiones tienen que ser tácitas en la norma, no por analogía. Y dice claramente, te hacíamos de lucro, con o sin ánimo de lucro, ya. Y reitera que están obligados. Ani Prada, gracias a usted, Ani, por acompañarnos. Bueno, ustedes sigamos para terminar. Bueno, encargo final. Esta es importante, ojo. Dice, mediante el radicado de la referencia del peticionario consulta lo siguiente, los encargos fiduciarios están obligados a reportar información en el RV encargos fiduciarios. ¿Qué responde la DIAN? Dice, cuando hay transferencia de la propiedad de los bienes se está ante la denominada fiducia mercantil, regulada en el artículo 1126 y siguiente del Código de Comercio. Si no hay transferencia de la propiedad se está ante un encargo fiduciario y aplican a esto las disposiciones que regulan el contrato de fiducia mercantil y subsidiariamente las disposiciones del Código de Comercio en relación con el contrato de mandato. Ojo. Entonces dice, vuelve a hacer referencia al artículo cuarto de la resolución 164/2021, en la cual dice obligados a suministrar información al RUP. Y ahí dice el numeral tercero, 3.3, las que su fiduciario o posición similar o equivalente sea una persona jurídica nacional, persona natural residente fiscal en la República de Colombia, sea una fiducia. Entonces vuelve y reitera la DIAN. Así pues, ya que el encargo fiduciario no comporta una transferencia de la propiedad de los bienes sometidos al mismo, tal y como se indica en la circular básica jurídica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera, comportando la administración de unos bienes bajo una finalidad específica, para esa subdirección dicho contrato es asimilable para efectos del RUP a un contrato de mandato, con lo cual no habría lugar a considerarlo una estructura sin personería jurídica para el mismo fin y no evidencia el RUP. Ojo con esto. Nosotros somos asesores y nos van a hacer muchas preguntas, entonces por eso estamos compartiendo esos conceptos de la DIAN, que están en la página de la DIAN de ese link. Listo. Ahora ya vamos a terminar. Dice oficio 907.880 de octubre 21 de 2022. ¿En qué momento se considera que las personas jurídicas extranjeras que realizan inversiones de portafolio en Colombia se encuentran obligadas a hacer registro RV? Entonces recuerda la DIAN que en el artículo cuarto de la resolución 164/2021 establece como obligados. Numeral cuarto. Dice, las personas jurídicas extranjeras cuando la totalidad de su inversión en la República de Colombia no se efectúa en personas jurídicas, establecimientos permanentes y o estructuras en personería jurídica o similares, obligadas a suministrar información en el RUP. O sea, cuando no se hace esa inversión total en estas entidades que siguen reportar, entonces la persona jurídica debe reportar. Ahí está claro. Oficio 908.076 de noviembre 8.022. Dice, mediante el radicado de la referencia en relación con el derecho de usufructo, ojo, y la nueva propiedad sobre las acciones de una sociedad, el peticionario consulta textualmente lo siguiente de cara al registro al RUP. Si existe un derecho de usufructo, ¿qué reflexiones se debe tomar con el RUP? El registro de beneficiarios finales se debe reportar nudos propietarios y usufructuarios. En la empresa de familia donde existen protocolos de familia con consejos de familia, estos se deben reportar. Bueno, las juntas de acción comunal, ojo, y las juntas administradoras locales deben atender el RUP. Ojo, ojo con eso que vamos a leer. Pila, acción, juntas de acción comunal. Entonces responde la DIAN. Dice, lo anterior implica que en lo atinente a los primeros interrogantes, tanto los nudos propietarios, titulares del capital, como los usufructuarios, beneficiarios de los activos, rendimiento, utilidad, deberán ser reportados como beneficiarios finales de la persona jurídica, o sea, ambos. En efecto, es de recordar que la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y restituir a su dueño. Salvo estipulación expresa en contrario, el usufructo conferirá todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, excepto el de enajenarlas o gravarlas y el de su reembolso al tiempo de liquidación. Ahora bien, todas las sociedades nacionales, sin importar su tipo societario,
se encuentran obligadas a suministrar información en el RUP, así mismo sin perjuicio de que las sociedades cuenten con diversas tipologías de órganos de dirección, consejos de familia, etcétera. Bueno, entonces ojo con eso. Estamos hablando aquí, para este caso, de relación de derecho de usufructo y nueva propiedad, pilas, con unas acciones. Entonces se deben reportar según la DIAN ambos, ¿sí? En este caso, tanto los nuevos propietarios como los usufructuarios, pilas. Ahora vamos a ver con la Junta de Acción Comunal. Organismos de la acción comunal. Y son organismos de acción comunal de primer grado, la Junta de Acción Comunal y la Junta de Vivienda Comunal. Bueno, ya lo que ya sabemos. De modo que siendo la Junta de Acción Comunal persona jurídica sin ánimo de lucro, es de reiterar lo expresado en el oficio 911.998 de septiembre 19 de 2022. Dice, respecto a la entidad sin ánimo de lucro, todas es que se encuentran obligadas a suministrar información en el RUP. En caso de las juntas de administradoras locales, el Honorable Consejo de Estado indicó que las mismas corresponden a corporaciones públicas, cuerpos de representación elegidos por el pueblo, que participan en la elaboración de planes y programas de propuestas de inversión que tienen funciones de vigilancia y control de la gestión pública y hacen parte de la administración municipal o distrital. Por ende, al no corresponder a personas jurídicas ni a estructuras ni personas jurídicas o similares, es de colegir que dichos cuerpos de representación no se encuentran obligados al RUP. Oh, pero estamos hablando de las juntas administradoras locales. Pero las juntas de acción comunal son consideradas personas jurídicas sin ánimo de lucro y están obligadas al registro, ¿sí? Al RUP. Ojo, reitero, juntas de acción comunal están obligadas, no están excluidas. Y las juntas de administradores locales, entonces, no porque estas dice, corresponden a corporaciones públicas, cuerpos de representación. Algo parecido, por ejemplo, como el caso de los partidos políticos que no están obligados, ¿sí? Bueno, dato importante con juntas de acción comunal, pilas. Oficio 908.566, noviembre 23 de 2022. Dice, en el caso de las sociedades inmersas en un proceso de liquidación o reorganización donde la competencia es de la superintendencia de sociedades o de municipios correspondientes, estas, si están obligados o no y quién. Entonces responde la DIAN. Todas las sociedades nacionales se encuentran obligadas a identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar el RUP. La información de los beneficiarios finales, es decir, aun cuando se encuentren inmersas en procesos de disolución, liquidación o intervención judicial, no importa en qué estado esté, para poder cancelar el RUT, tiene que iniciar el RV, siempre y cuando está dando la solicitud después de febrero, enero del año 2000 ¿qué? 2021, no me acuerdo ese momento, ya lo vimos al principio, 2022. Bueno, tengo que tomar ese dato que es importante, a partir de cuándo está la obligación. Oficio 98.572, que el plazo máximo de julio 31 es otro cuento, que me han venido aplazándolo, pero ¿desde cuándo está? Dice por acá, no, aquí no hay nada interesante, repite. Y ya el último, a ver este. Oficio 98.869, diciembre 20 de 2022. Mediante el radicado de la referencia del peticionario consulta si la sociedad intervenida bajo un proceso de extinción de dominio se encuentran obligadas a suministrar información del RUP y en caso de afirmativo a quienes deberá reportarse como beneficiarios finales, teniendo en cuenta que los derechos de los socios se encuentran suspendidos bajo el control penal, proceso penal, perdón, y son ejercidos por la sociedad de activos especiales. Entonces, la DIAN responde que todas las sociedades nacionales, vuelve y reitera, ¿no? Que están obligadas a licenciar el RUP, no importa si están inmersas en procesos de intervención judicial. En el caso de las sociedades administradas por las sociedades de activos especiales, es importante tener en cuenta que en conformidad con lo dispuesto en la ley 1708-2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio, existen dos momentos que deben considerarse. Primero, cuando producto de una medida cautelar existe un depósito provisional de los activos, caso en el cual los accionistas mantienen la titularidad sobre el capital de la sociedad. Aunque sus derechos políticos de administración son ejercidos por las sociedades activos especiales. Y segundo, cuando producto de una sentencia judicial se declara la extinción del derecho del dominio y la titularidad de la persona jurídica, la ejerce de manera definitiva la sociedad de activos especiales. Entonces, en el segundo supuesto, en el primer supuesto deberá determinarse al final de acuerdo al artículo 6 de la resolución 164 de 2021. O sea que
tienen la titularidad todavía los socios, simplemente que no pueden ejercer los derechos, entonces se reportan ellos, 5% más. Y en el segundo caso, si la sociedad de activos especiales ejerce el 100% de la titularidad de la persona jurídica intervenida, se debe identificar los beneficiarios finales de dicha persona jurídica, considerando que es único accionista. Sociedad de activos especiales corresponde a sociedad de economía mixta. Entonces hay que buscar de esa sociedad de activos especiales los beneficiarios finales privados para reportarlos. Bueno, eso es lo que responde. Esté o no esté en liquidación, proceso, intervenida, tiene que reportar. Fíjense el reporte. Bueno, eso es todo lo que aquí ya están todos. Les reitero donde lo encuentran, para que ya era un tardecito, que en la página de contadorespúblicossantander.com, ¿sí? En el menú superior, extremo derecho, dice RUP, Registro Único de Beneficiarios Finales. Los que van a dedicarse a hacer asesorías, dar asesorías sobre esto y cobrar, porque no vemos que otras profesiones eh, hagan este trabajito que ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Es otra fuente de ingresos más. Por ejemplo, ayer me enteré de una empresa que yo asesoro, que por una persona por hacerle el acta de lo del COPAS, Sistema de Seguridad Social en el Trabajo, que es una vez al mes mínimo, de cual se reúne el comité, y bueno, y debe quedar un acta, ¿cierto? Y luego a final de año se hace la memoria y todo el cuento. Le está cobrando 1.500.000, y como así, y como el empresario es amigo mío muchos años, digo, no, pero ¿qué le está dando a personas? Si le está haciendo asesoría también, digamos, en la parte laboral, contratos, bueno, vaya y venga. No, que van a ir una vez al mes, se reúne con los empleados y le da charlas. Pues está haciendo eso. Está haciendo la reunión que dice en la norma, que tiene que obligatoriamente que hacer y la adelanta, porque si falta una, llega a pasar un accidente de trabajo a algún empleado, inmediatamente lo que buscan las compañías de seguro es no pagar. Entonces ellos van a mirar si no cumplió con todo lo que establece el sistema de seguridad social del trabajo. Le faltó un acta, ya con eso le toca asumir los costos al patrono. Oiga, hay 1.500.000, y dije, no, esperen, ahí lo tumbaron. Entonces hay gente que pasa de calidad. Entonces nosotros aquí tenemos, incluye esa orden lo pueden hacer los contadores, claro que sí. Entonces arman sus equipos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Los que han leído, lean todo el material de la DIAN, ahí está, ABC, glosario, todo. Y lo que acabamos de ver está en normatividad, concepto jurídico, ahí lo encuentran, mira. Ya más o menos vieron por encima de lo que lo necesitan leer completo, lo bajan, ahí dice el resumen y lo leen para poderlo entender y aplicar. Lo que acabamos de ver, lo que hicimos fue un resumen. Entonces, ah, pregunta y respuesta, dice Ani, listo, Ani, perfecto, Nelly, bueno, listo, entonces creo que es todo, nos cogió la noche, pero ya hemos cumplido, ya con esto terminamos el ciclo de registro único de beneficiarios finales, ya hicimos la parte teórica hace 3 semanas, la teórica, la semana pasada fue el taller, y hoy fueron conceptos de la DIAN, entonces ahí ya está completico para que ustedes sienten, y si tienen dudas, pues vean el material. Le habló Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público, afiliado al Colegio de Contadores Públicos de Bucaramanga. Los que les haya gustado, le dan el dedito arriba. Los que no, pues le ponen el dedo abajo si los hace felices. Muchas gracias, que descansen y que Dios los bendiga.